habilitante es todo un tema muy complejo que el gobierno ha venido poniendo sobre la palestra, a mi manera de ver, con un doble propósito, que es el mismo doble propósito que está detrás de las acusaciones permanentes de magnicidio y, por supuesto, también estas acusaciones temerarias del supuesto sabotaje petrolero en manos de agentes de la oposición. Yo, por supuesto, tengo una cantidad de razones para oponerme al habilitante. Creo que son de perogrullo algunas de ellas, la gente las conoce. En primer lugar, el tema de los votos no es un detalle. Lo que pasa es que esta gente está acostumbrada a violar la Constitución sistemáticamente. Hacen falta 99 votos, que son las 3/5 partes de la Asamblea Nacional, y el gobierno no los tiene. Ah, que le falta uno, muy bien, pero no los tiene. Entonces, han dado toda esta vuelta, a lo mejor les fue mal en el intento de comprar conciencia, y entonces ahora se meten por la vía de los allanamientos de las inmunidades y ya anuncian que van contra María Corina Machado, cuyo suplente ya sabemos que no es afecto últimamente a las filas de la Unidad Democrática, y anuncian incluso que podrían ir contra todos los diputados que estaban presentes. Harán un número de 9, ¿no? En Amuay. Bueno, entonces a lo mejor están apuntando hacia el voto 110 y no se quedan con el 99 porque el 110 le da incluso las 2/3 partes. A lo mejor esa es la vía por la que han decidido meterse, porque esta gente es temeraria y es capaz de ¿Y los todo. suplentes de esos diputados? Habría que verlos, obviamente no todos son, pero por lo visto tienen un plan para aumentar su votación que, más allá del tema de la compra de conciencia, que ya lo han puesto en práctica y ya hemos visto los resultados, podría ir también por la vía de los allanamientos de algunos diputados principales. Eso lo veremos en los próximos días. Pero adicionalmente al tema de la votación, Carlos, también hay otros aspectos, como por ejemplo el siguiente: no hace falta un habilitante para combatir la corrupción, el gobierno lo sabe. Pero hay una ley anticorrupción. Aquí la tengo para mostrarle a la Cámara. Esta ley fue sancionada por primera vez en el año 97, fue reformada en el año 2003 bajo la presidencia en la Asamblea de Francisco Meliá. Ahí están todos los delitos. Yo quisiera saber qué es lo que va a decir la habilitante que no esté previsto en esta ley. Aquí, por ejemplo, está el capítulo 2 del título 4 de la ley, otros delitos contra el patrimonio público y los demás que están previstos en esta ley. ¿Qué no hay aquí? ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que si un habilitante lo va a combatir. Porque si este gobierno quisiera realmente combatir la corrupción, Carlos, pues entonces la Contraloría General de la República no hubiera dicho hace unos días que en la gestión de Diosdado Cabello no se movió ni una hoja, que ahí no pasó nada, que todo fue prístino, líquido y transparente. Pero ¿cuál será entonces el propósito? ¿Qué intuyes? ¿Qué sospechas? Ahí voy. No hubieran cometido la barrabasada de decir ahí no pasó nada. Que Chávez en el pasado en la habilitante para enfrentar la situación de emergencia por las lluvias y lo utilizó para otra cosa. ¿Es el mismo guión? Ahí voy. ¿Acaso? O sea, pero quiero significar esto. Una factura para reparar un baño de 400 millones de bolívares hace 6 años. Cuando hace 6 años con 400 millones de bolívares cualquiera se compra un apartamento. Y eso está dentro de los recaudos que Capriel Radonsky llevó a la Contraloría para investigar la gestión de Diosdado Cabello, y estos dicen que no hay nada. Y así todos los controles son una fuente de corrupción, la asignación de dólares de Cadivi a empresas fantasmas son fuente de corrupción. Si el gobierno quisiera combatir la corrupción, lo haría. Y lo otro es lo que tú dices. ¿Cuál es el verdadero propósito de esto? La habilitante hasta ahora ha sido una oferta engañosa. Ha habido 4 habilitantes ya en este régimen. Esta sería la 5ª para este régimen. La última habilitante, que fue una barbaridad, que duró 18 meses, el periodo más largo para habilitante alguna de la historia, se dio, dizque con la excusa de favorecer a los damnificados y paliar el problema de las lluvias. ¿Y qué pasó? Se emitieron 54 decretos leyes, 25 nuevos y 19 que eran reformas de leyes anteriores. Solamente 7 tuvieron que ver con el problema de las lluvias y los damnificados. ¿Para qué fueron los demás? Para controlar la economía, para controlar la sociedad, para intervenir las empresas, para seguir expropiando a mansalva. Eso fue lo que nos ha traído a este resultado. ¿Y cuál puede ser el propósito ahora? El propósito de fondo de la ley habilitante, de las denuncias de magnicidio, que no son ninguna cosa, entonces se ponen bravos porque dicen que la oposición banaliza el tema. No, los que lo han banalizado son ellos. Ayer salió un reportaje en Últimas Noticias, Carlos, que daba cuenta que van 63 veces que el gobierno denuncia un magnicidio, 63 en este régimen. Entonces, ¿quién lo banalizó? ¿Ellos o lo banalizamos nosotros? Eso se hace poco creíble. Y lo último, el tema del sabotaje, donde tienen todas las instalaciones petroleras militarizadas. Han ocurrido casi 400 accidentes en la industria en la última década, pero ellos dicen no, que fue María Corina que se infiltró ahí y provocó un incendio. Bueno, ¿Irían o van, o se puede pensar o se intuye que van contra dirigentes emblemáticos de la oposición en este caso? Claro, ¿y cuál es el propósito? El propósito es primero desviar la atención, eso está claro, para que no hablemos tú y yo de cosas que podríamos hablar y que las voy a mencionar. El gobierno lo que no quiere aquí es que se diga que este es el país que tiene la inflación más alta del continente y la segunda del mundo, ¿verdad? Que tenemos una inflación anualizada de 42%, que tenemos una inflación en lo que va de este año de más del 30%, pues ya cerró agosto, no han dado las cifras oficiales, pero seguro va a estar por encima del 30%, que hay un índice de escasez gravitando en todos los productos que no ha bajado en el año de 20%,
que tenemos un índice de delincuencia brutal donde ya llegamos a 73 homicidios por cada 100.000 habitantes y solamente lo que va año llevan más de 4.000 muertos en la ciudad de Caracas y 480 en promedio por mes. Es decir, esas son las cosas de las cuales el gobierno no quiere que uno hable. El gobierno quiere... inflación, ¿no? El gobierno quiere que uno hable, por ejemplo, de esta lista. ¿Qué es esa lista? Esta lista es una lista de útiles de un colegio, ¿verdad? Concretamente el San Antonio Abad, dependiente del Ministerio del Poder Popular, lista de útiles para primero y para sexto grado. Tengo las dos. En las dos que piden aquí, ¿qué es esto que está subrayadito aquí de amarillo? ¿Qué es esto que está subrayado de amarillo entre las dos? Bueno, rollos de papel toalé. Entre paréntesis, obligatorio. ¿Qué pide el gobierno como útiles escolares en toda la lista? Obligatorio, una resma de papel que se fue para las nubes, antes se contaba con 50, 60 bolívares y ahora se compra con casi 300, y rollos de papel higiénico. ¿Por qué? Porque no hay papel toalé en el colegio. Porque no hay papel toalé, la gente no lo consigue, se ha puesto tan difícil que ahora vale mucho más, el gobierno no quiere que uno hable de eso, el gobierno quiere que uno no quiere que uno hable de los niños recién nacidos entregados en cajas de cartón, entonces el gobierno tiene una táctica distractiva sobre estos temas y tiene sobre estos temas habilitantes, sabotaje y magnicidio una estrategia para golpear a la oposición y eso hay que tomárselo en serio, porque ya habiendo allanado una inmunidad parlamentaria sin los votos requeridos y habiéndole hecho el cerco que le ha hecho a Oscar López, todas estas amenazas contra María Corina, contra Armando Briquet, contra todo el mundo, hay que tomárselas muy en serio porque estamos probablemente en medio de una arremetida contra la oposición para sabotear el proceso del 8 de diciembre, que lo ha venido denunciando, por cierto, el alcalde Ledesma, que es candidato de la unidad a la reelección, ¿verdad? Y ha dicho, cuidado si aquí lo que no se está es cocinando un zarpazo contra el proceso electoral del 8 de diciembre, porque el gobierno se sabe perdido en ese proceso electoral. Cipriano, muchas gracias, muy amable.